Bien, queridos amigos, hoy vinimos a compartirles la preciosa palabra de nuestro Dios. Y quiero compartirles algo que dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, del versículo 37 al 39. Y así dice la palabra de nuestro Dios. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este era Hijo de Dios. Amén. Y sobre esas palabras quiero referirme en esta mañana. Quiero referirme a la conversión de ese centurión romano, ese centurión que estaba frente a la cruz, mirando los últimos momentos de respiro del Hijo del Dios viviente, del gran Rey de la gloria, del Príncipe de la paz, del que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, el Alfa y la Omega, el Hijo del Eterno, Dios manifestado en la carne. El centurión tenía la majestad del cielo delante de él, y lo vio y lo oyó decir sus últimas palabras. Pero ¿qué fue lo que el centurión oyó decir al Señor? Que lo hizo exclamar: verdaderamente este era Hijo de Dios. Este era un gentil, alguien que no pertenecía al pueblo de Dios, alguien que no le pertenecían las promesas, la gloria, el pacto. No le pertenecían porque era un pueblo gentil. Pero en la hora de la muerte de Cristo, él tuvo el privilegio de ver a la majestad de los cielos y tuvo el privilegio de oírle. ¿Qué fue lo que oyó? Le oyó que le dijo a un ladrón que estaba crucificado junto a él, al ladrón que le dijo: acuérdate de mí, Señor, cuando entres en tu reino. Y que el Señor le respondió: hoy estarás conmigo en el paraíso. Oyó que había un paraíso y que le había dicho a un ladrón que podían estar en él, a un ladrón que clamaba en fe en su último momento de vida al Creador del universo, que paró de morir para clamar al Señor y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y el Señor le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya la sangre de Cristo estaba siendo derramada en la cruz del Calvario, la sangre de la expiación, la sangre por la cual el pecador puede clamar con un corazón arrepentido para ser limpiado de sus pecados. Ya la sangre estaba siendo vertida en tierra, porque la vida de la carne está en la sangre. Y cuando Jesucristo vertía su sangre, como dice en Isaías, el que derramó su vida hasta la muerte, cuando Jesucristo vertía la sangre era para salvar a los pecadores, pero a los pecadores arrepentidos.
Y este ladrón era uno de esos. Y el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y este centurión oyó entonces que había un paraíso. Sí, no solamente hay un paraíso, hay una ciudad celestial cuyo arquitecto y constructor es Dios, prometida a los que le aman, prometida a los que siguen a Cristo, prometida a los que se arrepienten y vienen al precioso Salvador. Sí, hoy estarás conmigo en el paraíso. Oyó que hay un más allá, un paraíso, un más allá donde se puede vivir en un paraíso. Todo no está aquí en esta tierra, todo no está aquí abajo. Esto es pasajero, esto es temporal, pero las cosas invisibles son más reales que las visibles, porque las cosas invisibles son eternas, pero las visibles son temporales. Y oyó que había un paraíso y que el Señor le había dicho, hoy estarás conmigo en el paraíso, a un ladrón que clamaba arrepentido. También oyó que antes de expirar en la cruz dijo, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Oyó que le dijo a Dios, Padre. Oyó que le dijo a Dios, Padre mío. Y después de haberle dicho, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu, expiró y entregó el espíritu. O sea, la Biblia nos dice en Eclesiastés 8:8 que nadie tiene el poder para retener su espíritu. Nadie tiene el poder para retener su espíritu ni para evadir el día de la muerte. Pero Jesucristo sí tenía el poder para retener su espíritu, porque Él había dicho que Él tenía el poder para poner su vida y el poder para volverla a tomar, que ese mandamiento había recibido del Padre. Y Él era el autor de la vida manifestada en la carne. Luego el apóstol Juan escribiría, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y os anunciamos y os testificamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Sí, la vida eterna estaba poniendo su vida por nosotros. La vida que ha sido desde un principio, que no tiene principio y no tiene fin. Y el centurión vio que él tuvo potestad sobre su espíritu. Nadie tiene potestad para decir, me muero y me muero. Pero el Señor sí. Él tenía potestad para poner su vida y también para volverla a tomar. Y él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entregó el espíritu. Fue cuando él quiso entregar su vida, cuando él quiso entregar su espíritu, lo entregó. Nadie se la quitó. Nadie le quitó. Lo crucificaron, pero él tenía el poder de retener su vida si él quería. Él mismo la puso a favor de los suyos. Él mismo entregó el espíritu. Y este centurión oyó lo que decía. Y vio también que hubo oscuridad en la tierra desde la hora sexta hasta la hora novena. Se oscureció la tierra. Es que cuando el Hijo de Dios estaba cerrando sus ojos, la creación se oscurecía.
Cuando la luz cierra los ojos, la luz del mundo cerraba sus ojos y la creación se oscurecía. Y la creación estaba guardando luto por el Rey de los siglos, el Rey inmortal, invisible, el único y sabio Dios, el Rey de reyes y Señor de señores, el Rey de los santos y que será gran Rey sobre todas las naciones. Y la creación guardaba su luto, hubo tinieblas sobre la faz de la tierra, y hubo un gran temblor de tierra, un gran temblor de tierra, y el centurión vio eso, un gran temblor de tierra y que hubo oscuridad. Mire, el que estaba muriendo y que la tierra tembló, es el que vendrá pronto y temblarán los cielos, la tierra, el mar y la tierra seca, y temblarán las naciones delante de él. Cuando él se levante para juzgar la tierra, las naciones temblarán. En aquel día, hace cerca de 2000 años, la tierra tembló cuando él expiraba. Pero cuando el Señor regrese, van a temblar las naciones. Las naciones que han tenido por poco sus mandamientos. Las naciones que le han despreciado al Rey eterno. Temblarán los cielos se oscurecerán. Las estrellas retraerán su resplandor. La tierra se sacudirá de su cimiento, temblará como un borracho, será removida como una choza, será completamente saqueada, completamente desnudada, después de que el Señor arrebate a un pueblo que le espera. Vendrán cosas terribles sobre la tierra. Y aquel día tembló, un gran temblor y los cielos se oscurecieron. Vendrá otra vez, pero vendrá en gloria a recoger un pueblo que le ama, un pueblo que le espera. La tierra tembló y las rocas se partieron. Oh, esto era, y el velo del templo se rasgó en dos. El velo allá del gran templo judío se rasgó en dos, de arriba abajo. Era la mano de Dios que rasgaba el templo. Allí detrás del templo donde se rasgaba el velo. Allí detrás del velo donde estaba el arca del pacto, donde simbolizaba allí que descendía la presencia del Dios de Israel. Pero Dios dejaba la casa desierta, a Israel desierta, por cuanto le habían menospreciado. Sacaba su presencia del templo. Este centurión vio todo lo que había acontecido y dijo: verdaderamente este era hijo de Dios. Sí, verdaderamente este era hijo de Dios. Oh, es que ese es el principio de la conversión. Ahora, como los judíos le habían rechazado, la salvación también llega a los gentiles, al pueblo que no era pueblo de Dios, al pueblo que no había alcanzado misericordia, a los gentiles. Esta era una figura de que ahora Dios hacía su iglesia de judíos y gentiles, porque Dios no hace acepción de personas. Que ahora los gentiles iban a ser su pueblo también. Los gentiles eran los pueblos que no eran judíos. El que no era judío ahora, el que no era pueblo ahora, venía a ser su pueblo por fe del que moría en la cruz del Calvario, por fe en Cristo Jesús. Y esta proclamación del centurión que dijo verdaderamente este era hijo de Dios, es el principio de la fe. Reconocer quién es Él.
el autor de la vida, el que el Padre levantó por príncipe y salvador. Ese es el principio de la fe, pero hay que ir más allá. Reconocer primero que Cristo es quien dijo que era el Hijo del Dios eterno, el Salvador del mundo. Y luego reconocer nuestra culpabilidad, que hemos hecho lo malo, que hemos pecado, que le hemos fallado a Dios, que necesitamos un Salvador, que necesitamos un Salvador, pero venir a Cristo para que esa sangre que ya empezaba a ser derramada en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados, esa sangre de la expiación y del pacto eterno, es necesario aplicarla, pedirle al Señor que nos limpie con esa sangre de todo pecado. La Biblia dice en 1 Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Apocalipsis 1:5 dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su sangre. La sangre es lo que quita el pecado. Fe en su sangre nos hace abrir la puerta, hace que la puerta al reino eterno y glorioso de nuestro Dios y del Señor Jesucristo se abra para nosotros. La fe en su sangre hace que escapemos del lago de fuego de la condenación. Fe en su sangre nos hace entrar a la gracia de Dios, al favor de Dios, porque el justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. 1 Pedro 3:18. Pero hay que creer en el que murió en la cruz, en el dador de la vida, en el Rey de los Reyes, en Jesucristo. Reconocer nuestra culpabilidad, que no tenemos mérito para entrar al reino de Dios, pero que a través de Cristo podemos entrar por medio de la fe en su sangre, que es la que nos limpia y nos deja más blancos que la nieve. Pero necesitamos hacer algo más, arrepentirnos, convertirnos de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, porque eso fue lo que el Señor mandó que se predicara. A Pablo le dijo que predicara que se convirtieran de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para recibir por la fe que es en su nombre el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es necesario para nuestra salvación creer como el centurión en el Hijo de Dios, pero también hay que reconocer nuestra culpa y volvernos de la maldad, volvernos del mal camino, porque los caminos de Dios son santos. El reino de Dios es santo, los caminos de Dios son justos y verdaderos, y el pecador tiene que cambiar de dirección. Si quiere entrar al reino de Dios, tiene que cambiar de dirección, tiene que cambiar de pensamiento, dejar de amar el pecado y empezar a amar a Cristo sobre todas las cosas. Ponerlo a Él de primero y tomar la cruz y seguirle en una fe verdadera. Una fe que le proclama como Señor y Salvador. Como Señor para obedecerle y para someterse a Él, para obedecer su palabra, y Salvador para que nos salve del lago de fuego y de la eterna condena. El Señor dijo en Juan 6:47, el que cree en mí tiene vida eterna. El Señor murió por ti y por mí para darnos perdón y vida eterna. 1 Juan 2:25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. En Cristo Jesús podemos ser reconciliados con Dios. Ahora la salvación de Dios se esparció por todo el mundo, a los pueblos que no eran pueblo de Dios.
Ahora podemos ser limpiados, podemos ser perdonados a través de la fe en su nombre, de la fe en su sangre. Oh, querido amigo, ¿ya te has reconciliado con Dios? ¿Ya has hecho la paz con Dios a través de aquel que murió en la cruz del Calvario? Él quiere que tú también entres en su reino, como le dijo al ladrón en la cruz. Él quiere también redimirte, Él quiere también perdonarte, Él quiere también tener misericordia de ti. Pero tú tienes que tomar una decisión, la decisión de arrepentirte y empezar a caminar con Cristo, teniendo fe en Él y en lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. La religión no te va a salvar, querido amigo. La religión no te va a salvar. El que murió por ti en la cruz del Calvario fue el Hijo del Dios viviente. La sangre fue vertida a favor de todo aquel que en Él creyera, no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Hoy es tu día de salvación. Oh, déjate tocar como el centurión. Déjate tocar por el gran Salvador, como el centurión fue tocado en la cruz. ¿Qué necesita hacer el Señor para que te conviertas a Él? ¿Qué necesita hacer el Señor para que te conviertas de las tinieblas a la luz? Hoy en día las rocas, desde que Cristo murió, las rocas se empezaron a partir, pero otra clase de rocas también, las rocas de los corazones duros hacia Dios. Porque todo aquel que recibe a Cristo, la roca de su corazón, esa piedra dura, engañado por el pecado, esas piedras empiezan a partir, porque Dios quita el corazón de piedra y da un corazón de carne, que lo ame y que le sirva y le obedezca. Voy a hacer una oración de fe. Hoy es el día de tu salvación, querido amigo. Déjate tocar como el centurión en la cruz. Hoy Él estará disfrutando ya de la gloria eterna. Porque ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Todavía es tiempo de ponerte en paz con Dios. Todavía es tiempo de alcanzar el perdón a través de la sangre de Cristo. Si lo quieres hacer, inclina ahí tu rostro. Romanos 10 dice, Romanos 10:10, que con el corazón creemos, pero con nuestra boca le confesamos para salvación. Amén. Si lo quieres hacer, el Señor está aquí y Él escucha tu voz. Si lo quieres hacer, dile así al Señor, repite conmigo. Esta oración se la vas a estar diciendo al gran Rey eterno. Dile así al Señor. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco que soy un pecador Reconozco que soy un pecador y que he hecho lo malo delante de ti. y que he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor Jesucristo, Pero creo, Señor Jesucristo, que tú eres el Hijo del Dios que viviente, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Eterno, el Hijo del Eterno, el Salvador del mundo, el Salvador del mundo, que viniste a la tierra que viniste a la tierra para rescatarme, para rescatarme, que derramaste tu sangre que derramaste tu sangre para el perdón de los pecados. para el perdón de los pecados. Creo que resucitaste de entre los muertos Creo que resucitaste de entre los muertos y que vives para y siempre. que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero una nueva vida. Quiero una nueva vida. Quiero pertenecer a ti. Quiero pertenecer a ti. Quiero pertenecer a tu reino. Quiero pertenecer a tu reino. Perdóname, Señor, Perdóname, Señor, todos mis pecados. todos mis
pecados. Te invito hoy a mi vida. Te invito hoy a mi vida. Te pido que seas mi Señor, Te pido que seas mi Señor, mi Dios mi Dios y mi Salvador. y mi Salvador. Lávame en tu preciosa sangre Lávame en tu preciosa de sangre todos mis de pecados todos mis pecados y escribe hoy mi y nombre escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida en tu libro de la vida y salva mi alma. y salva mi alma. Renuncio hoy a Satanás Renuncio hoy a Satanás y a los poderes de las y a los tinieblas poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida que estén operando en mi vida. y someto mi vida Y someto mi vida y la rindo a ti, y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Cámbiame, Cambia, lléname de tu Espíritu Santo lléname de tu Espíritu y Santo. dame una nueva vida. Dame una nueva vida. Gracias, Padre eterno, Gracias, Padre eterno, por haber enviado a tu Hijo al mundo por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para salvarme, para darme tu salvación, para darme tu salvación, tu perdón tu perdón y tu regalo de vida y tu eterna. regalo de vida eterna. Recibo hoy tu salvación Recibo hoy tu salvación a través de la fe a través de la fe en tu Hijo en Jesucristo tu Hijo Jesucristo y a través de tu y gracia. a través de tu gracia. Y en su nombre te doy En gracias. su nombre te doy gracias. Amén Amén. y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Has pasado de muerte a vida, de condenación a salvación. Cruzaste una línea de la luz a las tinieblas. Si recibiste a Jesucristo como tu Salvador con un corazón sincero, deseoso de seguirle, encuéntrate una iglesia cristiana, habla con el pastor, dile que te quieres bautizar en las aguas. Toma el paso del bautismo, es un paso que se toma después que uno ha creído y ha decidido arrepentirse y seguir a Cristo. Y que Dios te bendiga.